En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Ahora estamos con María Ángela Calmet, que ha sido, ha estudiado en la Universidad del Pacífico. También tiene una maestría en Berkeley, en Estados Unidos, en gestión de negocios y políticas públicas. Y es especialista en relaciones público-privadas. La hemos convocado para hablar de ese tema. ¿Cómo estás, María Ángela? Hola Santiago, ¿cómo estás? Muy feliz de estar acá hoy Ah, contigo. Muchas gracias. Mira, las relaciones público-privadas vienen tiempos formando parte de la coyuntura y no necesariamente por las razones, digamos, más indicadas o más, o menos limpias, por decirlo de algún modo, ¿no? Hemos visto cómo siempre se destapan que hay lobbies, hay amañamientos, leyes con nombre propio. Sin embargo, y esto ha llevado a que haya una especie de reestatización de la política, de un desdén por las relaciones público-privadas. Sin embargo, es imposible en el mundo moderno pensar en modelos de gestión y en países en general en el que no haya un enraizamiento, ¿no? Entre el sector público y privado. Entonces, ¿a qué me refiero con enraizamiento? A unas buenas relaciones, básicamente, ¿no? Que sean fructíferas, positivas. Entonces, lo que te quería preguntar es lo siguiente, ¿no? ¿Cómo hacer que en situaciones en las que pueda haber, cómo transparentar, cómo formar mejores relaciones entre el sector público y las empresas privadas que también brindan servicios públicos, por ejemplo, ¿no? Sí, esa es muy buena pregunta y de hecho estamos ahorita en un ambiente donde cuestionamos mucho a la empresa privada, ¿no? Y sobre todo también la relación entre la empresa privada y los organismos públicos. Y antes de responder tu pregunta, primero quiero recalcar, ¿no? ¿A qué nos referimos con la empresa privada? Porque normalmente pensamos de que una empresa es una empresa grande, con miles de trabajadores, y no es así. Una empresa privada, sí, si bien sí existen las empresas grandes, también existen las empresas pequeñas, ¿no? Que son las personas que buscan sus sueños y ponen un negocio, puede ser una panadería, una bodega, una pequeña empresa de manufactura. Entonces, la empresa privada tiene, puede ir desde muy pequeña hasta muy grande. Y de nuevo, todas estas empresas, si bien también el objetivo de esta empresa es lucrar, ¿no? Tener una ganancia, también la evolución del objetivo de las empresas o de la razón de ser de las empresas, ahora estamos en un lugar donde pasamos porque una empresa tiene que tener responsabilidad social a una empresa debe crear valor compartido, que es cómo desde el sector privado poder solucionar los problemas que tiene la sociedad y a la vez también hacer dinero, ¿no? Es cómo crear este bienestar. Dicho eso, eso es el sector privado y el sector público necesita del sector privado para sobrevivir y el sector privado necesita del sector público para sobrevivir. Necesitan ambos. ¿Por qué? El sector público es un ente recaudador, no genera dinero. No puede generar dinero en ciertas instancias, por ejemplo, una venta de un terreno, pero normalmente es un ente recaudador. El privado, por el otro lado, es la entidad generadora de riqueza que le va a dar a través de los impuestos al público el dinero que necesita para poder manejar el país. Y necesita, sí, del público, porque es el público quien hace, por ejemplo, las líneas o, digamos, las leyes de qué es lo que se puede vender, ¿no? Dentro del país, qué es lo que se puede tener propiedad, qué es
digamos, en caso alguien no pueda pagar algo, cuáles son las cosas que se tiene que hacer. Entonces, el sector privado es quien hace las reglas del juego para que el sector público pueda desarrollarse. Dicho eso, y respondiendo a tu pregunta, una vez que ya entendemos que ambos necesitan uno del otro para poder desarrollarse y sobrevivir y crear bienestar, es importante mantener claro de que el público necesita contractar también con el privado, porque el público no es, digamos, no abarca todas las cosas del mundo, digamos, ¿no? O de los negocios. Entonces necesita esta especialización de parte del privado para poder lograr los proyectos. Y esto puede ser proyectos grandes, donde se necesite ese conocimiento específico, ese know-how que puede tener el privado, porque ya viene haciendo esto desde hace muchos años, o incluso hasta compras muy puntuales del Estado, ¿no? Porque el Estado no es productor de todas las cosas que el Estado necesita o que requieren los ciudadanos. Entonces necesita tener estas compras y estas alianzas con el sector privado, bueno, para poder realizar estas compras y entregar estos bienes y servicios a la ciudadanía. Por supuesto. No sé si en Perú te parece que ha habido un proceso de, digamos, sobrefiscalización al sector privado, porque también ha habido escándalos de corrupción muy grandes, ¿no? Como es el caso de Lavallato, por ejemplo, casos de otros clubes de la construcción, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, eso ha llevado o llevó que el efecto mediático de tales revelaciones, por ejemplo, prohibiesen el financiamiento privado o empresarial a los partidos y a las campañas políticas, ¿no? ¿Qué te parece esa clase de efectos? ¿Te parece que en Perú se ha legislado en contra del sector privado por una serie de escándalos que no deberían, digamos, llevar a cambiar el sistema? A ver, yo creo que también muchas veces nos apresuramos a crear legislaciones por unos casos que son la excepción a la fórmula en lugar de la fórmula regular, ¿no? Entonces también hay que entender eso cuando se legisla. Estamos legislando porque ese es el comportamiento habitual de todas las empresas que tenemos o es porque hay una que se portó mal, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, es dar un paso atrás y entender cuál es el problema. El problema es que todas las empresas se están portando así y esto es un error que tenemos, digamos, dentro de la legislación o es porque efectivamente hay unos actores que se están portando mal. Entonces, esto para mí es lo primero, una vez que se crean estas legislaciones, porque es entender cuál es el problema real que se tiene, ¿no? Claro, Y yendo también para responder a tu pregunta, ahorita no sabría decir muy bien hasta qué punto es correcto que las empresas puedan eh, invertir en campañas políticas. Yo creo que la solución en verdad sería poder dar el permiso hasta un cierto punto de inversión, porque ¿qué pasa? Acá un riesgo muy grande también es de que si es que la empresa privada invierte muchísimo para ciertos candidatos, pueda luego a venir a este candidato a pedir favores de vuelta, no por la gran inversión. Idealmente no sería el caso, pero es lo que podría suceder, no, ¿no? no, Poniendo no, un tope a las inversiones, claro. eso permite de que se puede ser completamente abierto, ¿no? Las empresas pueden donar en las campañas cuando deseen y siempre teniendo un tope para poder evitar digamos, estas influencias que podrían tener con ciertos candidatos. No, en ese punto, María Ángela, ya te lo digo ya más como politólogo, que hice además mi tesis en partidos políticos o algo relacionado a eso. Todas las leyes electorales prácticamente de las democracias del mundo tienen topes, ¿no? En el Perú era cerca de 200.000 soles, ¿no? Los aportes que después se revelaron de ciertos empresarios de 2 millones, 3 millones ya eran ilegales, ¿no? Por eso se les cree lavado de activos, ¿no? Pero claro, lo que se prohibió con el referéndum en Perú, por ejemplo, fue que las empresas que donaban 10.000 soles, 5.000 soles, 15.000 hasta 200.000, digamos, era 195.000, algo así exactamente, dejen de
dejen de poder tener la libertad de hacer eso, ¿no? Pero bueno, yendo a otro punto que quería tratar contigo, es el tema de la fiscalización del sector público, más allá digamos, la regulación de servicios, que siempre va a ser debatible y que sí, de hecho, hay servicios públicos que tienen que ser regulados en base a sistemas súper especializados por cada servicio. En Perú, a través de esas encuestas, de esos estudios, ¿no? Creo que desde el otro sendero de Hernando de Soto se comenta que la sobrefiscalización termina siendo digamos, un lastre para las MIPES y las pymes, ¿no? Y que la sobrefiscalización por parte de los municipios sobre todo afecta a los pequeños comerciantes, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? ¿Se debería cambiar la legislación? ¿Se debería optar por modelos más de libre mercado? ¿Se debería cambiar el enfoque de la fiscalización? ¿Cuál es tu idea respecto a este punto? Yo creo que en ese sentido se debería trabajar más en línea con el sector privado a la hora de realizar las fiscalizaciones. ¿Qué pasa? Cuando se realizan estas fiscalizaciones, normalmente quien hace la fiscalización no sabe muy bien cómo funciona el sistema privado, ¿no? Entonces hay tiempos para poder hacer los cambios que se solicitan, hay tiempos de producción que se necesitan, hay a veces necesidad para obtener fondos para poder hacer las inversiones que se necesitan. Entonces, se vienen estas fiscalizaciones desde un lado donde se cree que la empresa es todopoderosa y que si se le pide algo se puede hacer. Y no, la empresa tiene que cumplir con presupuestos que se han asignado, la empresa tiene digamos, unos fondos establecidos con los que puede operar. Entonces, no es que si es que se fiscaliza una empresa, la empresa tiene libertad y todos los recursos para poder eh, solucionar estas fiscalizaciones en ese momento, ¿no? O los puntos a los que se está refiriendo la fiscalización. Por eso sí, yo creo que a la hora de hacer estas gestiones se tiene que solicitar de la mano, perdón, se tiene que ir de la mano con el sector privado, ¿no? Porque no se puede tener una fiscalización que no entiendan muy bien cuál es el rubro o la estrategia del negocio y que luego puedan colocar trabas que justamente impide que esta empresa pueda seguir funcionando. Y muchas veces también hay que entender, ¿no? Es una fiscalización sobre el core del negocio, sobre el núcleo de operaciones o sobre otras cosas que son, digamos, actividades de apoyo, que eso tampoco lo tenemos muy claro. Por ejemplo, María Ángela, ¿qué experiencias de otros países que puedan trasladarse, ¿no? Cultural e institucionalmente al Perú? Porque también yo te puedo decir, no, que deberíamos traer las fórmulas de los tigres asiáticos, ¿no? Y obviamente no se vinculan mucho con nuestra realidad, pero ¿qué experiencias de otros países cercanos o qué otros modelos podemos traer al Perú para mejorar la fiscalización, los procesos de contrataciones y en general fomentar esta relación que, como tú dices, es imposible de romper, y además es imposible vivir en un anarcocapitalismo, como también es imposible vivir, digamos, en una dictadura del proletariado completa, ¿no? O totalmente estatificada, ¿no? Yo creo que una solución muy importante es el nivel de bancarización que podemos tener y también el nivel de acceso a plataformas tecnológicas, ¿no? En la medida de que se tenga más acceso a estas plataformas y se pueda presentar todos los informes y los pagos a través de lugares que puedas tener, donde puedas traquear exactamente dónde viene el dinero, dónde son las tomas de decisiones, dónde se viene, en qué momento se colocaron los archivos en estas plataformas, te permite abrir más y hacer todo esto mucho más transparente, ¿no? Eso yo lo he visto mucho en países europeos, ¿no? Donde incluso si es que tienes que hacer un pago en lo que sería un pago en el Banco de la Nación allá, tiene que venir el pago desde una cuenta bancaria. Uno no se puede acercar a hacer el pago directamente en un banco, ¿no? Entonces, esta trazabilidad de las cosas per- permite muchísima visibilidad y elimina todas estas dudas que podemos tener o estos riesgos de que se estén haciendo las cosas de manera incorrecta.
Por supuesto. Y ya no solo referido a a la transparencia y a eliminar riesgos, sino en el sentido ya de generar relaciones público-privadas, ¿no? En el sentido de trabajar en políticas públicas hermanadas, en el sentido de también de darle una mejor comunicación a la población en general, de que en verdad prácticamente no hay país en desarrollo que no haya fomentado unas relaciones público-privadas relativamente amigables. Nunca va a haber ningún sistema perfecto, jamás, no hay el país sin eso, ¿no? Eh, por ejemplo, el cabildeo, ¿no? Cómo hacer que el cabildeo sea responsable, etcétera. ¿Qué más nos puedes recomendar? ¿Qué más le puedes recomendar? ¿O qué le puedes decir a nuestros oyentes, a nuestros espectadores referido a eso? Hay una gran oportunidad, es la comunicación de las alianzas y las cosas que están saliendo bien, ¿no? El tema que nosotros tenemos normalmente con el sector público es que cuando hace las cosas mal, estamos todos ahí, ¿no? Pero cuando está haciendo las cosas bien, lo tomamos como si fuera habitual, ¿no? Entonces no felicitamos, no reconocemos las cosas que están haciendo bien. Y una muy buena forma de poder hacerlo es presentar y comunicar constantemente cuáles son las cosas o las asociaciones público-privadas que efectivamente están haciendo las cosas bien, ¿no? Que están creando bienestar, que están siguiendo las reglas, que están creando empleos, que están creando riqueza también en el lugar donde operan, que están creando bienestar al final para todos los peruanos. Entonces, ¿por qué estamos dando más espacio, digamos, a los que pueden tener conflictos y dejando de lado los que efectivamente están haciendo las cosas muy bien? Porque al final, de nuevo, y retomo lo que estaba diciendo, eh, lo que está pasando en las que están creando digamos, estas preguntas sobre si esto es bueno para el país, esos son el regular o lo normal dentro de los enlaces público-privados o es algo eh, muy esporádico, ¿no? Porque si nos damos cuenta, lo más probable es que si vemos todas las relaciones o todas las alianzas públicas-privadas, la mayoría funciona muy bien y está creando bienestar. Entonces, en la medida de que más comuniquemos eso y nos enfoquemos en enseñar las bondades y todos los éxitos de estas alianzas que hemos tenido, vamos a poder mejorar no solamente eh, la percepción que tienen estas alianzas, sino efectivamente tal vez hasta lograr de que se creen aún más. María Ángela, y para cerrar, que se nos ha acabado el tiempo, ¿qué casos de políticas públicas, de alianzas público-privadas te parecen saludables, loables, exitosos en el Perú? Yo diría de que unas políticas públicas exitosas en el Perú eh, tendrían en cuenta tres cosas. Primero, ¿cuál es el problema real? No, solucionar el problema real y no el problema que nosotros creemos que está solucionando. Porque muchas veces podemos pensar que estamos solucionando el problema, pero estamos solucionando el síntoma y no la enfermedad. Dos, la transparencia, el poder contar y promulgar siempre la transparencia en todas las cosas que se están haciendo. Y tres, tener objetivos claros, ¿no? Y digamos, indicadores que pueden ser medidos y presentados constantemente, no solamente al proyecto, sino también a la población, para demostrar que efectivamente se está cumpliendo eh, con el cronograma y con el presupuesto. Y incluso un cuarto, yo diría que sea políticamente factible, ¿no? Porque incluso puede haber un gran proyecto, sin embargo, políticamente puede ser de que todavía no sea el momento para hacerlo. Entonces, para que efectivamente también tenga una excelente aceptación, tiene que ser el momento correcto para poder lograrlo. Muchas gracias, María Ángela, se nos ha acabado el tiempo, pero estoy seguro que en otra oportunidad continuaremos conversando. Muchísimas gracias, Santiago. Hasta luego. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.